Buenos días a todos los presentes y a los ausentes también. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando sobre Juan 13, la segunda parte del capítulo, y nos hablaba de que Jesús anuncia la traición de Judas. En otro de los títulos también nos hablan de dos anuncios. Uno, la traición de Judas, y otro anuncia la negación de Pedro. Y además un nuevo mandamiento nos daba Jesús, de que nos amemos los unos a los otros, y en eso se iba a conocer que somos sus testigos. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 14 y vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, te damos tantas gracias porque nos permites conocer de tu palabra, porque llenas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con esa palabra que tanto necesitamos, que es nuestro alimento todos los días de nuestra vida. Como decía el salmista, más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de él. Nos podrá faltar el alimento físico, que de todos modos tú suples, Señor, cada día, pero que no nos falte tu alimento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, yo creo que de 2 en 2, por favor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al nombre en mí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no eres Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, y vendré
Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es la mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Gracias. Bueno, pues aquí en este capítulo comienza diciendo, Jesús, el camino al Padre es el título. Y empieza, no se turbe vuestro corazón. Y habla como que al decir turbar, como si estuviéramos preocupados por algo, principalmente a futuro, como una angustia, una ansiedad de que estamos inquietos porque no sabemos lo que va a pasar. Pero Jesús, con toda tranquilidad, nos invita a que nuestro corazón no se turbe. Creed en Dios y creed también en mí. También todo este capítulo confirma que nos invita a que creamos, así como se cree en el Padre, creamos en el Hijo. Y en esta época los estudiosos, los sacerdotes y el pueblo hebreo creían firmemente en Dios, conocían los preceptos de Dios Padre, pero a Jesús lo acusaban de blasfemia en capítulos anteriores por decir que era el Hijo de Dios. Entonces nos dice, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí les confirma que vamos a tener una morada, que Él va a preparar esa morada para nosotros, que no nos angustiemos, que tenemos un fin, un destino al cual vamos a llegar, y ese lugar va a ser precisamente preparado por el Señor. Va a ser una morada especial para cada quien de nosotros, porque Él la va a preparar. Y el que sigue dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí nos sigue dando paz y tranquilidad. Y os tomaré a mí mismo, es una promesa que nos da, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos invita a que tengamos esa seguridad, esa garantía de que Él se va a ir, va a preparar un lugar para nosotros, va a regresar y aún todavía nos va a tomar para sí mismo, porque dice, donde yo estoy, también ustedes, también nosotros estaremos. Vamos a ser pues una gran familia, una gran unidad. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él tenía la certeza de que al creer nosotros en Dios Padre y en Dios Hijo, teníamos la certeza y la tranquilidad de saber a dónde íbamos, a dónde iba Él y cuál era el camino que íbamos a seguir. Y ahorita vamos a hablar del camino. En el que sigue le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Y aparte agrega, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí también nos habla de que tres atributos o tres cualidades del Señor. Que Él era el camino,
y además la verdad, y todavía agrega la vida. En esta época les llamaban los del camino a los seguidores de Cristo. Dice en Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, porque si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Los estaban arrestando y los llamaban los que pertenecían al camino, pero camino con mayúscula porque eran los seguidores de Jesús. Entonces vimos también 3 atributos del Señor en el versículo 6, el camino, la verdad y la vida. Y cuando habla del camino, ese camino tiene que ser recorrido. Llegamos a ese camino, encontramos ese camino y además vamos a encontrar la verdad. Encontramos el camino, encontramos la verdad y todavía como encontramos la verdad, encontramos la vida. Y dice que solo hay un camino, no es que todos los caminos llegan a Roma o no importa en quién creas, un ser supremo es suficiente, no. El único camino es Jesucristo. Continuamos. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, él tenía la seguridad, Jesús, de que conociéndolo a él íbamos a conocer a Dios Padre. Nos aseguraba que una unidad, pero ahora todavía nos agregaba a nosotros, el Padre, el Hijo y nosotros como sus hijos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía le pedían señales, después de que decía, si el que cree en el Padre, cree en mí, y el que cree en mí, cree en el Padre, y todavía Jesús como que le reclama y le dice, muéstranos al Padre. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y el que sigue dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y todavía nos habla de la morada, pero también nos habla de permanecer. Dice, el que cree, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Nos habla de una permanencia, de que el Padre está en el Hijo y del Hijo en el Padre, como de una permanencia total y continua. Y dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. También una dependencia total. Yo no hago las obras por mí mismo, dice Jesús. El Padre que mora en mí, Él las hace. Entonces aquí nos habla otra vez de una morada, como en el verso 2 que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el Padre mora en el Hijo y Él es el que hace las obras. También nos afirma en este versículo Jesús, quien ve a Cristo, ve la imagen del Padre. Querían señales y muéstranos al Padre, que como que querían verlo físicamente. Pero Jesús les dice, quien ve al Hijo está viendo al Padre. No pidas como que ir más allá y que nos conformemos con lo que Jesús les estaba mostrando en ese momento. Véanme a mí y van a ver al Padre. Tampoco como que querían que les mostrara el cielo y el otro cielo, hasta el tercer cielo, y para poder creer. Seguían pidiendo señales y no se conformaban con, más bien no disfrutaban tener la presencia misma de Jesucristo en la tierra, de Dios hecho hombre en la tierra, sino que querían algo más tangible que para poder creer y poder excusar todas sus confusiones que tenían.
¿Sí me explico? O más o menos. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Jesús hacía milagros. Entonces, y muchos no les creían o le pedían todavía más señales. Créedme por las obras que hago. Y así no me creen. O créedme porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no me creen, pues créanme por mis obras. Entonces, ya de cuál otra forma diferente podría ser, si ya era por obras y por su misma presencia en la tierra. O por lo que él hablaba también, la palabra del Señor no regresa vacía, entonces lo que él dice es una espada que penetra hasta discernir, hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos. En este versículo 2 veces nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Y de esto hablábamos el sábado, que de creer dice 2 veces, de cierto os digo, creer, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es como si se estuviera despidiendo y nos dejara la encomienda. Ya creíste, pues ahora sigue adelante con mi obra que yo empecé. Las obras que yo hago, estas hará. Y hacer viene de realizar una actividad que comporta un resultado. Entonces, todo lo que hagamos tiene que dar un resultado. Y si vamos a hacer las obras de Cristo, dice, todavía aún mayores cosas haremos. Bueno, seguimos con el versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nos está dando una clave para orar. ¿A quién tenemos que pedirle? Al Padre. Y todo dice, absolutamente todo lo que pidas al Padre, pero en el nombre de Jesús. ¿Y quién lo va a hacer? Jesús dice, tú pídele al Padre todo lo que quieras, en mi nombre, pero yo soy el que lo voy a hacer, porque el Padre mora en el Hijo y el Hijo en el Padre. Pero aún todavía Jesús siempre le da la gloria al Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Al pedirle al Padre en el nombre del Hijo, confirmamos que creemos en el Hijo. Entonces, la oración por lo regular era al Padre, pero ahora Jesús nos invita, pídanle al Padre en mi nombre. Entonces, si le piden al Padre en mi nombre, se confirma que están creyendo también en mí. Entonces, ahí como que nuestra fe se potencializa, porque estamos creyendo en ese mandamiento. Creed en el Padre, creed en el Hijo, porque uno solo son. Y también estamos creyendo que Él lo va a hacer. Tenemos esa confirmación de que Él lo va a hacer. Bueno, seguimos. Si algo pidieres en mi nombre, otra vez nos lo dice, yo lo haré. Jesús tenía la capacidad para hacer todo lo que quisiera porque el Padre se la había dado. Ahora continuamos con este capítulo, la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuántas veces, a veces con los hijos decimos, haz esto, haz lo otro, y el hijo no obedece y dice, pues solo haz lo que te pido, pero no, yo te quiero, te amo, pues solo aunque ni me lo digas, pero hazlo.
Y aquí el Señor también nos dice lo mismo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, una forma de demostrar el amor es obedeciendo al Señor. Y únicamente nos dejó 10 mandamientos principales, que de ahí se desglosan muchas otras cosas que tenemos que obedecer. Entonces, para empezar, guarda mis mandamientos y así demuestras que me amas. Bajo esta condición, dice Jesús, continúa diciendo, y yo rogaré al Padre. Jesús mismo poniéndose como intercesor entre Dios y nosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si Jesús ruega al Padre, con mayor razón nosotros debemos orar y tener, nos invita en la palabra, rogativas oraciones delante de Él. Y aquí nos dice cómo lo va a hacer. Él es el que va a rogar al Padre para que nos mande un consolador, porque Él como hombre en la tierra ya había tenido la experiencia de pisar esta tierra y de sentirse humano, 100% humano, pero también 100% Dios. Entonces yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. También dice, no los voy a dejar huérfanos, dice en otra escritura. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando habla del mundo, dice, el mundo no lo puede conocer, pero ¿por qué no les dice a los apóstoles en ese caso, o a nosotros que nos estamos leyendo su palabra ahorita, les voy a dejar el Espíritu de verdad? Nos hablaba de que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando entramos en ese camino, el mismo Espíritu de verdad nos va a ir revelando quién es Dios, quién es Jesús, para que podamos recorrer ese camino con toda confianza. El mundo no le puede conocer, pero nos dice, nos da a entender que nosotros sí, porque ya estamos en la calidad de hijos, porque ya estamos en ese camino. Y es triste porque dice que no lo van a conocer. Entonces, esa es nuestra encomienda, dar a conocer al mundo el Espíritu de verdad. Y dice que estará, el mundo no lo conoce, pero vosotros sí le conocéis, nosotros sus hijos sí le conocemos, porque mora a un lado, conmigo y dentro de mí. Ya no voy a estar sola, porque voy a tener ese consolador, ya no voy a tener miedo si hago lo correcto, porque es el Espíritu de verdad que está conmigo y dentro de mí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En la cruz llegó Jesús a decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento se sintió solo, cuando se apartó el Padre de él, pero él siendo obediente hasta la muerte, y dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero él, conociendo lo que le iba a pasar, aquí nos dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y pudiera darse el caso que una persona no tuviera ni papá ni mamá y dijera, bueno, estoy solo, estoy huérfano, por lo menos esa dependencia de padres, aunque tengas hijos, hermanos, se pierde y soy huérfano. Pero aquí el Señor nos consuela, precisamente con ese espíritu de consolador. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, en su mismo Espíritu Santo. Y continúa diciendo, todavía un poco y el mundo no me verá. En el versículo anterior nos había dicho, el mundo no lo puede recibir, pues ahora dice que el mundo tampoco lo va a poder ver más, pero vosotros sí. En el versículo anterior decía, el mundo no lo puede ver ni recibir. Y en este nos dice, el mundo no me verá más,
pero nosotros sí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces nos da esa garantía de que Él vive en nosotros, de que lo recibimos y de que también lo vemos. Y hace morada en nosotros porque dice, está conmigo y dentro de mí. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces sigue hablando de una permanencia y de una dependencia total. Pero nos habla también de aquel día y que vamos a tener pleno conocimiento. Hablaba que iba a partir, los apóstoles, pues había estado 3 años con ellos únicamente, pero tenían la seguridad de que en esos 3 años se habían quedado bien capacitados y que iban a saber, dice, en el día que Él partiera, conoceréis que yo estoy en mi Padre, como que los estaba previniendo de una tristeza. Al partir Jesús, al desprenderse de ellos y no verlo más físicamente, porque yo voy al Padre, entonces tienen que tener alegría, porque yo regreso a mi Padre. Y además vosotros estaréis en mí y yo en vosotros. Les había dicho, a lo mejor con muy pocas palabras, pero lo mismo insistentemente para que quedara bien grabado en sus corazones y como lo puede quedar grabado en los nuestros para que no nos sintamos solos. Y este versículo se me hace muy importante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En versículo anterior también nos habían dicho, el que guarda mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora dice, que los tengamos, que los poseamos con nosotros, el que tiene mis mandamientos y además guardarlos. Yo puedo tener algo, pero es diferente cuando guardo algo y lo atesoro. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Podemos decir 1000 cosas, pero si no los guardamos, hablan a veces más nuestros hechos que nuestras palabras. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Comentábamos en las damas que este versículo habla de puro amor. Primero nos dice que tengamos sus mandamientos y los guardemos. Y dice, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Demuéstrame que me amas teniendo los mandamientos y guardándolos. ¿Dónde podríamos guardar los mandamientos? En el corazón, para que se refleje en nuestras acciones. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y todavía aún más va el Señor, dice, y me manifestaré a él. Entonces, la manifestación de Jesús única se podía reducir al amor. Guardas mis mandamientos porque me amas, mi Padre te va a amar, yo te amaré y me manifestaré a ti. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque acá había dicho, el mundo no me verá, el mundo no me puede recibir, pero ustedes sí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, aquí queda bien clara la respuesta. Solo amar su palabra, amar sus mandamientos, y la recompensa es que el Señor vendrá a nosotros y hará morada con nosotros. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras.
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, aquí habla de que no podemos, si no guardamos la palabra, todavía no estamos guardando lo que Dios Padre dice. Entonces, Jesús en ese deseo de mostrarnos al Padre, dice, créanme a mí porque así están creyéndole al Padre, para que mi Padre los ame. Entonces, siempre la gloria a Dios, y como que era una inquietud de que creyéramos en Él y en el Padre que lo había enviado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. En este capítulo nos habla de un Consolador, de un Espíritu Santo, de un Espíritu de verdad. En este versículo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, un Espíritu enviado por el Padre. Un Espíritu enviado en el nombre de Jesús. Un Espíritu que nos va a enseñar todas las cosas. Y un Espíritu que nos va a recordar todo lo que Jesús dijo en esta tierra. Un espíritu de promesa. Dice, la morada que el Espíritu Santo requiere debe tener guardada la palabra de Dios. Como hay programas en los que quieren remodelar sus casas o ampliarlas o cambiar todo porque ya no se les acomoda. Entonces contratan a alguien y transforma todo el lugar y parece que fuera un lugar muy distinto al que ellos ya habían habitado. Yo entiendo que así es esta morada, nuestro cuerpo. Debemos llenarla, debemos de equiparla con la palabra. Es como si un tapiz por decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O el techo de otra cosa y con otros versículos. Las ventanas, los pisos, los cimientos, los muros que se levantan con la oración. Entonces dice, en la morada que el Espíritu Santo requiere debe tener guardada la palabra de Dios. Todo debe ser conforme a la palabra, para que cuando venga el día malo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Todo ese equipamiento nos va a servir para que el Espíritu, que es santo, more en nosotros. ¿Sí me doy a entender? Sí. Para que pueda permanecer, para que pueda consolarnos, para que pueda instruirnos, para que pueda recordarnos, para que pueda ser santo. Es santo, pero para que pueda permanecer dentro de nosotros. Y en los últimos versículos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Así como comenzó, no se turbe vuestro corazón. Así nos dice aquí también, con paz. Tengamos paz y no se turbe vuestro corazón y tampoco tengan miedo. No debemos de tener miedo porque hemos estado capacitados y preparados para el día malo. Y continúa diciendo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús iba a partir al Padre. Así nos quería dar como una forma de consuelo. ¿Puede partir un ser querido?
como en este caso Jesús iba a partir, pero va al Padre. Si tuviéramos esa fortaleza de saber, bueno, partió un ser querido, pero está con el Padre, nuestro corazón no se turbaría, no tendría miedo, no estaríamos inquietos. Muchas personas en tanatología vienen y dicen, es que no sé dónde está, es que no me despedí, y entran muchos cuestionamientos y culpas, pero en la soberanía del Señor nos dice que Él es el Creador, Él es el Omnipotente, y que si guardamos su palabra sabemos a dónde vamos a ir y con quién vamos a estar. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, también nos advertía que el príncipe de este mundo tiene esas potestades, esos derechos, por así decirle, aunque Jesús venció en la cruz. Y sabía Jesús lo que le iba a pasar, porque a eso había sido predestinado, para venir a la tierra a salvarnos y a redimirnos. Dice, porque el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada contra mí. Entonces, podrás ver muchas aflicciones, podrás ver, le decía a los discípulos, lo que me va a pasar, pero no tiene nada contra mí. A lo mejor él piensa que estaba derrotando a Jesús, pero Jesús ya había triunfado. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y de inmediato dice, levantaos, vámonos de aquí. Todo este tiempo que pasó Jesús con sus discípulos, capacitándolos, exhortándolos, animándolos, instruyéndolos, porque era el mismo Espíritu de verdad que instruía y que consolaba, les dice, más para que el mundo conozca. Ahora sí, antes les dijo que el mundo no lo podía ver, que el mundo no lo podía recibir, pero en este momento ya el mundo se iba a dar cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. En el momento de estar en la cruz le dice uno de los soldados, realmente era el Hijo de Dios. El mundo se iba a dar cuenta que ama al Padre. ¿Y cómo nos dimos cuenta de que Jesús amó al Padre? En obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí ya se iban a dar cuenta que el Padre sí lo había enviado. Entonces, levantémonos y vámonos de aquí. Y yo me he dado cuenta en algunos, ahora que hemos estado viendo mucha televisión, programas de animales, como las manadas no se detienen. Pasan de unos terrenos a otros, buscando agua, buscando alimento, buscando subsistir. Y le decía a Ricardo, pero pues ¿cuándo descansan esos búfalos? Ni siquiera veo que se echen. Pues no se detienen porque realmente no tenemos tiempo. Dice, el príncipe de este mundo está al acecho, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no tenemos tiempo para descansar ni para reposar. Lo único que tenemos que hacer es luchar por nuestra sobrevivencia, pero nos instruye aquí en este capítulo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la fuente de agua. Si fuéramos como esas manadas, a buscar el agua, a buscar el alimento, Él es nuestro alimento espiritual, y día con día y de noche y de día tenemos que andar detrás de eso. Pero ya que hemos encontrado nuestra fuente de vida, pues no la dejemos, para que realmente el Hijo sea glorificado en el Padre en el Hijo, y podamos ser esa morada digna de un rey, digna de aquel que murió en la cruz por nosotros, despojándose de esa deidad, y que ahora nosotros podemos disfrutarla, más que poseerla y decir ya la tengo, disfrutarla, y que nuestro corazón
no se turbe ni se inquiete, como dice desde el primer versículo, creed en el Padre y creer en mí. Bueno, pues, ¿algún comentario? Que ahora nos toca a todos. Hasta la alabanza. Cantar, ahorita les voy a cantar. ¿Algún comentario que les llamó más la atención? Tengo dos comentarios. Sí, don Juan. Y está en el versículo. En el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también hay otro. Yo creo que ya el Señor está preparando a su iglesia. Está preparando a su iglesia para su venida. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, en esa meditación y en esa consagración al Señor, y diciéndole Jesús a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendrá otra vez y os tomará a mí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Está diciéndonos que nosotros nos tenemos que, en conocimiento, debemos de tener, porque ya estudiamos, ya nos estamos preparando, y esto es para que, por eso el Apocalipsis, ahí sí nosotros discerniremos esas palabras, cuando llega y cuando viene Apocalipsis, ahí vamos a estar junto a Él, si es que nos toca, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no nos preparamos? Aquella persona en el arrebato, todos queremos, los que ya estamos preparados, y por la gracia del Señor, si nosotros nos fuéramos transformados, alcanzar al Señor, ya podemos darnos por estar ahí a un lado de Él, en esas moradas, porque después va a venir. Si nosotros nos quedamos, vamos a sufrir mucho. Entonces, aquí nos da una referencia de que debemos de prepararnos y guardar sus mandamientos. Es lo más esencial que puede haber. Ya estamos en pleno conocimiento en el siglo XXI y ya tenemos discernimiento y tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Ya con esa plena confianza de que sabemos a dónde vamos, tenemos un destino. Gracias. También, bueno, me gusta la herencia que nos da, que es el Espíritu Santo. O sea, en el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero ustedes ya lo conocen, lo reciben, porque está en ustedes. Es una herencia que, la verdad, manifiesta el amor de Dios con nosotros. Y como en versículos anteriores, desde el 10, nos dice cómo es que Cristo está en el Padre. O sea, pareciera que nos está hablando de algo. Yo pensé de momento en las figuritas, muñequitos que abre uno y está otro. La matrushka. No recuerdo cómo se llama. Pero así yo me imaginé nosotros, ¿no? Estamos dentro de Él y Él en nosotros y nos cubre y todo, ¿no? Entonces, y luego y además todavía hay herencia, ¿no? O sea, es algo, la verdad, muy, muy, muy hermoso por parte de Dios para con nosotros. Y pues siempre, ante toda, es como si estuviéramos escuchando el testamento, ¿no? de nuestros papás, y nos dijeran, y vas a recibir todo esto, las tierras y lo que sea, pero, y dice después, guarda mis mandamientos. Una pequeña cláusula. Una pequeña cláusula. Guardar sus mandamientos.
Gracias. Pues a mí me encantó porque en primer lugar nos dice creer. Si creemos en Él, todo lo que pidamos nos será concedido. Entonces, y sí es cierto, cuando uno cree en el corazón en su Señor Jesucristo y ora uno en oración, le pide uno, Dios contesta, tal vez luego no contesta De en inmediato. el mismo momento, pero Dios contesta. Entonces, la clave aquí es creer y tener fe para que Dios nos cumpla lo que pidamos. Para que Jesús dice, yo te lo voy a dar, yo. Entonces, y es cierto, si tú crees en Él y oras, pero lo más importante es creer en Él y tener fe, cumplir sus mandamientos. Es muy bonito, ¿no? Y también nos dice que no tengamos miedo. Él está con nosotros. El Espíritu, como dijo Humberto, no nos deja huérfanos, nos deja respaldados totalmente con la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, al estar con el Espíritu Santo, nos dice, no, miren, ustedes van a tener paz. Mientras yo no voy a estar, pero ustedes van a tener paz. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Entonces, es muy importante eso. Es muy bonito, ¿no? Porque aquí hay un versículo donde dice, ya lo tengo, donde dice que él dice, yo y mi Padre voy a vivir en ti. Morada en ti. Voy a ser morada en ti. Imagínate, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo estamos completos, ¿no? Tenemos todo. O sea, En su plenitud. en su plenitud es grandioso, ¿no? Porque aquí nos explica Sí. que Él va a estar con nosotros y hasta dice, si me amáis, habréis regocijado. O sea, que estemos felices, que estemos contentos, que tengamos alegría, porque vamos a estar completamente cubiertos por Él, por el Espíritu Santo, por Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo. Solo hay que creer y cumplir, y ser obediente, cumplir sus mandamientos. Es un capítulo precioso. Que no nos turbemos ¿No? ni nos inquietemos por las cosas que pasan No, a nuestro alrededor, que tengamos plena confianza en Él. no. ¿Vas a decir algo, Alfredo? Sí, me gustó este capítulo. Sobresale para mí la parte que se refiere a tener el conocimiento, o sea, todo en su conjunto. De dejar atrás esa imagen de Dios, algo alejado, allá elevado por encima de nuestra cabeza en el cielo, o inalcanzable. Aquí hay un mensaje que me parece muy bello. Comentaban ambos de la matrushka o esas figuritas, que así como los templos son casa de Dios, también nuestro propio ser. Entonces, Somos la morada principal. así es. El lugar físico, pues, es nada más para congregarnos, pero lo llevamos dentro. A donde vayamos, Él está con nosotros. Y si nos reunimos, también dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque juntos nos fortalecemos, nos apoyamos, nos animamos o nos consolamos también unos a otros. Y también conocer habla de tener información profunda en la mente. Entonces Jesús sabía que todo esto que les estaba diciendo iba a quedar en su mente, iba a quedar bien guardado. Entonces conoces a dónde voy, conoces que voy a ser tu morada. Entonces guarda esa información en lo más profundo para que no seamos inquietados precisamente y no seamos distraídos por cualquier cosa. ¿Algún otro comentario? También esta parte, yo me acuerdo cuando
desde niña yo decía, pero ¿por qué tengo que ir por ejemplo, a la iglesia, a las imágenes, si Dios está en mí? Porque incluso canto, ¿no? Dios está en ti. Y me empezaba a cuestionar, y esta parte que le dice Jesús, o sea, yo, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y no nos dejó ninguna imagen, nada, porque desde el inicio Dios nos dijo, no te harás ni imagen de nada. Entonces es por eso, porque mora en nosotros. No es que tengamos que ir al lugar, no, porque mora en nosotros. Y también esto del miedo, ayer comentaba Laurita, que me pareció bien interesante, que las emociones que tiene el ser humano y que el miedo te puede hacer tomar decisiones pues mal, lo que hizo Equivocado. Judas, ¿no? O sea, traiciona a Jesús por miedo, no sé, bueno, que él ya tenía maldad, ¿no? Pero el miedo nos puede hacer reaccionar. Pero aquí nos está diciendo que no tengamos miedo. Y cuando tenemos esa confianza en Dios, creo que ahí el miedo desaparece. Y bueno, les comento, cuando Beto se sintió mal, iba yo manejando y de repente sentí el miedo. Aparece. Traía a Beto y decía, y si no llego, o sea, si no alcanzo a llegar, y entonces el miedo entró. Y entonces íbamos, le digo, Beto, ponte a orar, y Beto ya orando. Sin poder orar. Sin poder hablar, pero así como que medio hablaba. Y yo también empezamos a orar, y entonces ya fue así como la calma. Un bálsamo. Y dices, no, confía en Dios, porque, o sea, va a estar bien. Entonces, cuando ya creemos en esa confianza en que Jesús nos da porque le pedimos al Padre en su nombre, entonces ya el miedo desaparece. Y yo, bueno, siento que a veces en situaciones así es cuando más se experimenta, pero yo nunca pido a Dios que nunca me va a pasar, pero sentir ese miedo y de repente así como el alivio es decir, no, Dios está con nosotros, no va a pasar nada, ¿no? Que sentía la responsabilidad Sí. de manejar, llevarlo, que lo atendieran. Como que sentías que todo el peso estaba en tus manos, pero ya con la oración dices, no estoy sola. El Señor está conmigo, dentro de mí, está con Él. Sí. Entonces, qué bueno. Esa experiencia, ¿verdad? De saber que está con nosotros en todo momento. Y también le decían que les mostrara, los apóstoles le decían que muéstranos al Padre, le decía Felipe. Y mostrar es exponer a algo para que pueda ser visto con detenimiento. A ver, muéstranos al Padre, quiero verlo aquí y quiero ver si realmente es Dios, si tiene esa capacidad como para juzgarlo, ver sus características. Y les dice Jesús, ¿qué no sabes que si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre? A mí puedes verme ahorita, que ya me voy. Puedes verme ahorita, pero más que verme, pues sería percibirlo, sentir esa presencia cerca de Él, del Dios hecho hombre. ¿Alguna otra comentario, Carmelita? Pues nada más que cuando mi esposo falleció, al otro día, en la noche, ya que llegamos al funeral, me dice mi hija, ay mamita, pues ahora sí ya estamos solas. Ay, en ese momento me puse a llorar, pero me puse a los salmos, ¿no? Y ya cuando terminé, me sentí mucha paz y dormí muy bien. Sí. Me decía mi hija, pensé que no ibas a poder dormir, pues era la primera noche. Sí. ¿no? Pero de veras que sentí mucho la presencia de Dios. Mucho. De veras que es sobre todas las cosas y nuestro corazón no se debe de culpar. Porque yo decía, mi marido ya está bien, ya está tranquilo. Se fue pues muy tomado de la mano de Dios, la verdad, eso sí. Ya ves que desde que salió de aquí, había dicho. Sí. Se fue muy en paz y se fue. Y yo no, pues que Dios me dé la paz, esa paz. Y gracias a Dios, Dios me ha dado Hasta la fecha. hasta la fecha. Sí, no me debo de separar. A veces sí me da miedo por una cosa u otra cosa, pero digo, no, debo de estar en oración. La de verdad es que la oración es muy poderosa. No tenemos más que orar y orar. Rescatar los versículos, sí. Sí,
traerlos a nuestros labios, porque a veces hay palabras que sí ocupamos y que únicamente nos hieren y estamos nomás lastimándonos. No tiene caso. Traerlas si nos van a lastimar o van a lastimar a las demás personas, o nuestras emociones las van a todavía a hundir. Como decía Juanita el sábado, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Sí, Juan? Y aquí también Él nos está anunciando que va a volver, que va su segunda venida. Entonces también es otra afirmación. Esperanza. Que Él vendrá por una esperanza, que Él vendrá por nosotros. Sí, porque aquí no nos está anunciando. Sí. Se fue a prepararnos morada. Ajá, y dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Él regresa, Él va a regresar. Nos sentaremos cerca de su trono. Sí, imagínate Esa es la promesa. una morada preparada por Él mismo. No, Sí, que nosotros. ya tengo mi residencia allá. De lujo. Sí, De ¿no? lujo. El Espíritu Santo, como los apóstoles, o sea, Jesús les decía, en futuro no los dejaré huérfanos. Ese es el amor que nos tiene Jesús. Y cuando lo recibimos, ya lo tenemos. Sí. Y la manifestación es en hechos. Pero cuando ya nosotros estamos seguros de que Dios vive en nosotros, somos su templo. Así es. En cada uno de nosotros. No nos podemos separar del amor de Cristo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, nosotros ya conocemos por el conocimiento que tenemos. Pero fijémonos en la gran comisión. ¿A dónde nos lleva todo esto? Porque nosotros decimos sí ya, pero aquellos, esa es la gran comisión y esa es la tarea. Sí. Esos que nos decía que el mundo no lo puede recibir ni le pueden ver, Exacto. pero nosotros sí. ¿Y sabes qué, Cita? Por ejemplo, siempre que me salía yo y vamos a caminar a correr, ahora yo voy solita, pero digo, ¿sabes qué? No voy solita, yo voy contigo. Y así yo ando así, pero sé que no voy sola, que Dios, que el Espíritu va conmigo. No los dejaré Antes solos. mi esposo iba, pues ahora, pues voy con el Espíritu. Y ya, me tengo que ir tranquila. Muy bien, gracias a Dios. Se ve y lo reflejas además. Lo podemos ver nosotros. Gracias a Dios, que Él es el que me acompaña. Sí. Gracias, Y Carlos. es que hay en el 28 que dice, y me quedé pensando en lo que preguntaba atrás cuando estaba en la lectura, dice, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, ¿no? Entonces igual, en las pérdidas, que son los momentos a lo mejor menos fáciles de la vida de cualquier persona, saber y tener la certeza, es como emprendiendo un viaje donde va a estar mejor que acá. O sea, llegar a ese punto de sentirse uno satisfecho y contento, Dios nos permite llegar a eso. Sí. La paz les dejo. La paz del Señor. No como el mundo no la da. Sí. ¿Querías decir algo? Sí, sobre la parte que dice que es la vida, pero que el mundo no le puede ver, no le puede conocer. Me hace pensar de la ceguera de cuando está uno muy metido en el mundo, que está uno presenciando todos los días las obras, los milagros de Dios, la vida misma, el amanecer, todo, y da uno por sentado esas cosas. Creo que uno que es de la naturaleza y de la física y esas explicaciones disque científicas que da, y se hace una cortina ahí frente a los ojos. Y bueno, está muy, muy bello leer la palabra y volver a tomar conciencia del momento. La vida, Dios es la vida que tenemos es la creación de Dios, todo es por Él y para Él. Entonces, Es responsabilidad también. Sí,
así, y ese gozo, esa belleza de a ver si allá afuera todos los días hay luna y sol y puedo respirar, no es la teoría del Tan chango fácil. que evolucionó, sino es un milagro, una creación de Dios. Escogida, Así, predestinados desde antes de la fundación. privilegio de la vida. Sí. Hoy nos regaló el Señor una luna muy bonita, ¿sí la vieron? Sí. Ayer estaba enorme y amarilla. Pero en la mañana ahorita todavía Sí, está. Sí, está. Pues poder apreciar también y tener esa responsabilidad de cuidar. Ahorita sí nos toca mucho. ¿Algún comentario, Claudia? Bonito. Pues ahora sí que como yo también he sentido miedo y también me encomiendo mucho a Dios, no debo de temer porque Dios está conmigo. Se va ese miedo hacia lo desconocido, ¿verdad? Sí. Así que sí, pues siempre esa fe, esa creer en Dios desde niña, pues Sí. ahora sí que siempre lo he tenido. Pero ahora lo está reconociendo. Exactamente, Ya lo tiene, sí. forma parte de usted. Ajá, sí, porque desde niña siempre fui al catecismo, Sí, pero de todas maneras nos enseñan a creer en Dios. sí. Así Dios que- hace su obra y su palabra no regresa vacía. Sí, ahora sí que para mí en todas partes está Dios, con uno mismo también. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿algún comentario o terminamos con una oración? Hay nada más esta parte de la morada, de tener esa conciencia que yo soy la morada, va a ser o sea, por ende voy a cumplir los mandamientos, porque no puedo tener una morada, bueno, ya con la conciencia, ¿no? No puedo tener una morada pues desordenada o sucia, porque va a venir el Espíritu Santo está en mí, entonces pues le voy a cumplir los mandamientos, y dice Jesús que esa es la prueba de quien le ama, ¿no? Entonces, y me llamó la atención el 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, sí me, y siempre cuando hay una condición es así como una acción, o sea, si haces esto va a pasar lo otro, ¿no? Sí, Y el amar es decidir hacerlo, no amar, platicábamos de no es el amor pasional o el amor sentimental, es un amor pues, superior, es un amor de decisión, de yo decido no sé, no robar o no tener malos pensamientos, pero es una decisión. Y aquí el amor que nos está diciendo Jesús es decide amarme y por ende vas a cumplir mis mandamientos. O sea, no es algo pues así como, ay, no voy a poder, ¿no? Porque nada más es amarlo y por ende pues se cumple para tener esa morada limpia. y cumpliremos el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Nos lleva a lo mismo, ¿verdad? Pero pareciera muy difícil, pero en realidad puede ser muy fácil si tenemos esa determinación de amarlo. Amarás a Dios, amarás mis mandamientos. Bueno, pues vamos a terminar. Señor, hoy he aprendido que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, tú lo harás, Jesucristo. Y hoy te pido que todas estas palabras que vienen de ti, que nos dejaste escritas en la Biblia, queden plasmadas no solo en mi mente, en mi corazón, se vean reflejadas en mis acciones, en mis emociones, y que pueda también, Señor, a través de mis labios dar paz a todas esas personas del mundo que no te conocen. Llévanos, Señor, que seamos un estandarte digno de esa morada donde tú habitas, y poder compartir de tu palabra, y así también poder cumplir con esa encomienda que nos dejaste de predicar. Gracias, Señor, por este día que nos permites, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.